Abramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, comenzando en el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Oramos? Señor precioso, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar reunidos como familia, como cantábamos, Señor, como tu casa, esta donde tú habitas, Señor, esta a la cual, Señor, tú has decidido decorar con los destellos, Señor, de tu gloria, de tu carácter, de tu gracia y de tu amor. Abre nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, Señor, y contemplándola, Señor, tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados, Señor, a tu imagen, a la imagen, Señor, del varón perfecto, a la imagen de Cristo, como por tu Espíritu, para alcanzar aquello, Señor, que como iglesia, Señor, nos has llamado a alcanzar, por lo cual tú nos has alcanzado. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos en todas partes del continente americano y más allá, decimos así sea. Amén y amén. Bueno, pues justo así, en nuestra dinámica del día de hoy está la muy breve introducción. Entramos en un nuevo material en los capítulos 8 y 9, donde Mateo 9 veces hace referencia a seguir a Jesucristo, enfatizando que el seguir a Jesús, el discipulado, es uno de los mega temas que él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se ha dispuesto a plasmar en su evangelio. Y no hay discipulado sin fe en el poder de Dios. Vaya que esta pregunta la semana pasada en nuestras células nos cimbró, nos confrontó. ¿Hay algo todavía dentro de ti, alguna petición especial donde dudas que Dios pueda hacer la diferencia? ¿Dudas del poder de Dios en alguna petición recurrente especial que tengas? Y bueno, de eso estaremos hablando un poquito el día de hoy, pero justamente el enfatizar en estos milagros, número 10, Mateo hace referencia a que definitivamente Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y hacia el final del Evangelio nos lo presentará como aquel que ha recibido toda potestad, toda autoridad, tanto en el cielo, así también como en la tierra. Bien, nuestro bosquejo para nuestra reflexión de el día de hoy yo lo he titulado Tanta Fe. Y es así como Jesús califica la fe de este centurión. Tanta fe. Tanta fe, en primer lugar, es un regalo para compartir, versos 5 al 7. En segundo lugar, tanta fe no es un paso definitivamente en la oscuridad. Esta tanta fe a la que Jesús se refiere no es un paso en la oscuridad. En tercer lugar, tanta fe no tiene contratos de exclusividad. Versos 10 al 12 y finalmente, tanta fe tiene su recompensa. Pues vamos directamente allí a los versos 5 y 7. Los vuelvo a leer y esto es el trasfondo de nuestra pequeña y breve historia en los versos 5 al 13. Vuelvo a leerlos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El personaje de esta historia es sin duda un oficial romano diferente a todos los que has visto en las películas y acerca de los cuales has podido leer. De hecho, cuando el Nuevo Testamento habla acerca de un capitán romano como este centurión, siempre tiene cosas buenas que decir. Los centuriones eran capitanes de una centuria, 80 a 100 soldados aproximadamente, dentro de una legión de 6,000 de estos soldados. Estos centuriones eran algo así, pues, como la columna vertebral del ejército romano, piezas claves para que el orden y la fuerza prevalecieran a lo largo y ancho de todo el imperio. Y siendo personas, pues, de influencia,
siendo personas con autoridad, poder y privilegios también económicos. La ternura con la que este centurión se refiere a su siervo ante Jesús es completamente inusual, es atípica. Cualquier persona que tuviese un siervo, cuando éste estuviese incapacitado para trabajar por cualquier razón, tenía el derecho de matarle, ya que los siervos eran considerados propiedad, por supuesto, de sus amos. Este centurión ni siquiera hace referencia a él ante Jesús como su esclavo. La palabra que traduce al español el Nuevo Testamento como esclavo es la palabra doulos. Y él no usa esa palabra. Y doulos habla de una persona que está en relación de completa obediencia a su amo que le posee. La palabra que el Nuevo Testamento traduce al español como siervo en esta ocasión es la palabra país, así como país, pero sin acento en la i, que en pasajes como Juan 5, 51, se traduce al español como hijo. Tu hijo está enfermo, ¿no? Enfatizando tanto su juventud, porque quizás este era un siervo jovencito, pero también su aspecto de cariño e incluso de dependencia de este siervo hacia aquel que él consideraba probablemente como una figura paterna. Este centurión, repito, este personaje es completamente inusual, tratándose de aquel que era llamado como el centurión a extender tanto el orden, la autoridad y el poder del imperio romano allá en Israel. En el Sermón del Monte, Jesús nos habló de aquella justicia mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Lo recuerdan? Una justicia inalcanzable para el ser humano, pero producto de la gracia de Dios y de la obra de Dios en el corazón del ser humano. Aquella obra que haría en el corazón de los discípulos mientras estos se disponen tanto a recibir su palabra como a anhelar, ¿se acuerdan? La llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Y una de las evidencias preciosas, de las evidencias más bellas de la llenura del Espíritu Santo, según lo enseña el Nuevo Testamento, es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y una de esas características fundamentales es que el amor nunca busca lo suyo, así lo define, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13. No se envanece, no piensa en sí mismo, no es orgulloso, repito, no busca lo suyo. Por lo que en la enseñanza de Jesús, el estar, y me refiero al Sermón del Monte, a esta enseñanza por la que el Señor nos ha traído estos capítulos 5, 6 y 7 y tanta reflexión y confrontación. Jesús nos ha dicho que el estar pendiente de las necesidades de los más vulnerables en medio nuestro e incluso de nuestros mismos enemigos es súper importante. Tú puedes percibir una oración hoy en día llena de Dios, llena de fe, llena de esta tanta fe, cuando esta oración no se enfoca solamente en las necesidades propias, sino que es sensible a las necesidades de los demás. ¿Cuántas cosas recuerdas en relación a esto en la enseñanza de Jesús? Bienaventurados los misericordiosos, los que tienen capacidad de pensar en otras personas, porque ellos alcanzarán también misericordia. Siempre nos tendrá el Señor lleno el vaso de misericordia para dar y compartir. Ustedes también, nos dijo Jesús, son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, oren por aquellos que les persiguen, ultrajan y calumnian. Y bueno, recordemos brevemente esta porción del Padre Nuestro que nos cimbró, nos confrontó. Ustedes orarán así. Me salto algunas de las peticiones. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores, o dicho de otra manera, como lo llegamos a articular, a verbalizar en nuestras conversaciones en células. No se atrevan a pedir algo que ustedes mismos no están dispuestos a dar o a hacer por otros. ¿Lo recuerdan?
Bien, todo esto está alineado. Jesús nos dice a los discípulos que existimos para el bien y el beneficio de otros y que allí se encuentra tanto el secreto del discipulado como de la felicidad, porque es necesario recordar las palabras del Señor que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Esto se lo dice Pablo a los pastores de Éfeso, sus amigos, en un último congreso que tuvo en una ciudad marítima llamada Mileto. Y les dijo, es importante ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor, que es mucho más bienaventurado enfocarse en los demás que en nosotros mismos. Y esta es la esencia, pues, del discipulado cristiano. Todo esto nos habla de la responsabilidad que los discípulos tenemos para con nuestro prójimo. En lo personal, me emociona muchísimo la idea de regresar a nuestras reuniones de cada fin de semana. Nos hemos tardado, pero ya están a la puerta. Preparémonos. Y algo que me llama la atención es eso. ¿Se imaginan que en nuestras reuniones cada uno de nosotros nos presentemos con las manos no vacías para que alguien más las llene, sino con las manos llenas de gratitud, llenas de alabanza, llenas de amor para servir con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestros recursos, no solo a nuestros amigos, sino más allá, a nuestros invitados, a los nuevos, a los jóvenes, a los más pequeños entre nosotros, a los abuelitos, a los viejitos y a las personas curiosas que estén a nuestro alrededor, movidas por el Espíritu Santo con el deseo de saber qué dice Dios acerca de este personaje, Jesucristo, que partió la historia en dos. Yo estoy súper emocionado. Y volviendo a esta historia, este centurión, repito, era pues diferente. Dios le había regalado tanta fe para pedir primero por las necesidades de su siervo, a quien consideraba su hijo. Lejos de atentar contra su vida porque le era inservible, le amaba mucho y se atrevió a poner sus necesidades antes que las suyas propias. ¿Cómo no habría de admirar al Señor? Yo creo que esa clase de fe hoy sigue admirando a nuestro Dios. Y recordemos que Marcos 6:6 nos dice también que Jesús también se admiró por la incredulidad del pueblo de Israel. Esta fe, la que tiene y se atreve a enfocarse en las necesidades de otros, repito, es capaz de admirar a nuestro Señor. Y bueno, esta fe, en segundo lugar, no es de ninguna manera un paso en la oscuridad, es una fe objetiva. Versos 8 y 9, si siguen la lectura conmigo. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hacen. Los romanos habían heredado la cultura griega y junto con ella, pues toda su mitología, y aunado a la mitología, pues todas estas supuestas deidades con D minúscula. Este centurión fácilmente podría recurrir a uno de esos dioses con D minúscula porque tenían uno para cada uno de los días, no de la semana ni del mes, del año. Él no tenía, repito, ninguna necesidad de adorar, de recurrir, de orar, de creer en otro Dios. Pero esta fe que Jesús califica como tanta fe, no era tanta en cantidad, era tanta en calidad. Perfectamente. Esto, digo, tantos pasajes que hablan de esto, pero me refiero solamente a Mateo 17:20, que dice, si tuvieses fe del tamaño de la ballena que se tragó a Jonás. No, Señor, no habla de cantidad. Señor, aumentanos la fe. No, si tuvieses calidad. En otras palabras, es el objeto de tu fe. Yo sé en quién he creído. A quién he creído y es poderoso, decía el apóstol Pablo, para guardar este depósito donde él ha colocado su espíritu, me ha también confiado el evangelio para el día de Jesucristo. Si tuvieses fe,
calidad, como un pequeñito grano de mostaza. Tú dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada le será imposible. Esta fe es grandiosa, porque aun siendo muy pequeña, se enfoca en un grande y poderosísimo Dios que se revelaba al centurión, quien siendo este centurión ajeno a la ciudadanía de Israel, se atrevió como Ruth, ¿se acuerdan? La moabita, a refugiarse bajo las alas del Altísimo, del Todopoderoso, del Shaddai, del Eterno. Y entonces Jesús, quien había traído su reino de verdadera justicia y paz, está delante de este centurión, quien se atreve a reconocerle y darle el título real y decirle, Señor. Me llama muchísimo la atención cómo se dirige a él, puesto que para un centurión no había o no debería de haber otro señor sino César. Pero el centurión siguió lo que Jesucristo enseñó también, cuando dijo, dad a César lo que es de César, y a César le daba su trabajo, su obediencia, su lealtad al imperio, pero su corazón y su vida, su fe y su confianza, su amor, ese le pertenecía al Dios que le había creado y que ahora venía y le reconocía en la persona de Jesucristo, ante quien se arrodilla, ante quien viene con ruegos, reconociendo también su pobreza espiritual. Bien, Jesús que responde, yo iré y le sanaré. Jesús no tardó ni un momento en responder una petición así. Jesús no tarda ni un momento, Jesús no tardaría ni un momento en responder, repito, una petición así enfocada en Él, para gloria de Él, supeditada a su voluntad, ya que Él es el que nos dice en Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. En el Salmo 95, versos 15 y 16, el Señor nos dice, me invocarás y yo te responderé. Contigo estaré yo en la angustia. Te libraré y te glorificaré. Te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Me invocarás y yo te responderé. La fe que Dios había regalado a este hombre se atrevía a decir, tú eres a tu creación, Señor, lo que yo soy a mis soldados, lo que yo soy a mis siervos. Lo que yo les digo que hagan, hacen. A donde yo les digo que vayan, vayan. Señor, toda tu creación te obedece. Tú eres el Señor de la creación, de la enfermedad incluso, y de la muerte. Y todo, y todos te están sujetos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua, Señor, confiesa y confesará que tú eres el Señor. Y lo haría este centurión, cuya fe Jesús calificó como tanta fe. Por lo tanto, como podemos ver, es un regalo para compartir, porque una fe de ese tamaño, en su calidad, se enfoca en otros antes que en nosotros mismos. La causa de Cristo es más grande que nuestra propia causa. Y en segundo lugar, no es un paso en la oscuridad, es una fe objetiva que se enfoca en la persona y en la obra del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo y nada más. La esencia, pues, del discipulado cristiano. 3. Esta tanta fe no tiene contratos de exclusividad. Versos 10 al 12, si me acompañan con la lectura. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El trato de Dios para con Israel en el pasado está en el capítulo 9 de Romanos, en el presente en el capítulo 10 y en el futuro en el capítulo 11. Valdría la pena echarle una miradita.
en la semana, pero a lo que Jesús se refiere es que siempre Israel, el siervo de Dios, fue un instrumento para que toda la tierra fuese llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Cuando el Señor le hace esa promesa a Abraham acerca de que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, estaba definitivamente pensando en nosotros, porque dijo que en su simiente esto es Cristo, todas las familias de la tierra sin contrato de exclusividad con Israel serían salvas, vendrían al conocimiento de la verdad. Pero Israel falló en su testimonio al mundo de la deidad de Dios, y ahora somos nosotros los llamados el Israel de Dios, los descendientes de Abraham, pero no por la carne, sino por la fe. El justo por la fe vivirá. Aquellos que nos sentamos con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y él, este centurión, definitivamente, él era un precursor de las naciones. Tú y yo, que vendríamos al conocimiento de Dios a través de su precioso Hijo Jesucristo. Ahora, algo que me llama la atención cuando pienso en que esta fe que Jesús califica como tanta fe, no tiene contratos de exclusividad, porque también esta fe excede a las virtudes humanas. Nosotros podemos pensar en este centurión. Lucas, en el capítulo 7 de su evangelio, nos da más pautas para conocer el perfil de este hombre. Se nos dice, por ejemplo, que tenía un muy buen testimonio entre los israelitas. Los ancianos de Israel eran sus amigos. Fue esta comitiva que, según Lucas, envió primero a hablar con Jesús. Y decía, él es digno porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. La sinagoga que hoy por hoy es la más grande, la más majestuosa, construida con cantera blanca, traída de muy lejos. Está en la ciudad de Capernaum, donde dicen los arqueólogos que bien podría ser esta la sinagoga que, según Lucas, este centurión construyó. Repito, él tiene una lista de virtudes increíbles, pero Jesús nos ha dicho que estos rasgos de carácter divinos no son ni requisitos para recibir su gracia, ni virtudes tampoco que el ser humano pueda reflejar, que pongan en deuda a Dios. Eso es importante porque la religión tradicional nos enfatiza mucho en las virtudes. Y cuando Dios no obra un milagro, cuando no responde nuestras oraciones como nosotros queremos, los religiosos nos acusan y nos dicen, porque no pediste con fe y estás con este padecimiento o con este otro padecimiento porque no pediste fe, atándonos y, la verdad, desviándonos de lo que la palabra de Dios nos enseña, porque uno de los pensamientos más antiguos está en el libro de Job, en el capítulo 41, verso 11. Repito, uno de los pensamientos más antiguos de la Biblia, y mira nada más qué pensamiento. Dice así: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo le pague? En otras palabras, ¿quién alguna vez ha entrado en un negocio con Dios que le ha dado suficiente como para poderle reclamar a Dios que le dé otro tanto? Y si bien este es un pensamiento de los más antiguos en nuestra Biblia, también es uno de los pensamientos más encumbrados en la mente y en la disertación de uno de los teólogos, escritores del Nuevo Testamento, también más, déjame decirlo así, sofisticados. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 35 dice lo mismo, porque ¿quién le dio a Dios algo para recibir de él otro tanto? Y él diserta un poco más y dice, porque todo es de él, todo es por él y todo es para él. En otros pasajes Pablo nos dice, si todo lo que tienes lo has recibido, ¿de qué te puedes jactar y qué puedes usar con Dios para negociar? Todo es de él, todo es por él, todo es para él. De manera que, si bien los gentiles hemos sido incluidos en el proyecto de Dios de salvación, ¿no? Como sus discípulos, nada de esto es por virtudes humanas. ¿Se acuerdan lo que dice Tito 1:5? Nos salvó no por obras de justicia que ningún ser humano haya hecho, sino por su misericordia, mis hermanos.
La fe, pues, es un regalo que se recibe por gracia. Por gracia somos salvos por medio de este regalo llamado fe, con el cual Dios nos habilita para cumplir con su voluntad, venir a Él y depender de Él. Bien, pues revisamos. La fe, en primer lugar, es un regalo para compartir. Esta tanta fe que Jesús califica es una fe que no se enfoca solamente en nosotros mismos, sino que tiene la sensibilidad de enfocarse primero en otras personas. En segundo lugar, no es un paso en la oscuridad, es una fe objetiva en la persona y en la obra de Jesucristo. En tercer lugar, otra vez, excede a las virtudes humanas, no tiene contratos de exclusividad, es un don y es un regalo de Dios que apunta, siempre la gracia de Dios apunta, no al que la recibe, sino hace énfasis en el que la otorga. Y ese es Dios, para siempre Dios. Y en último lugar, esta fe tiene su recompensa. Vamos a ver el verso 13 para terminar. ¿Puede ser? Vamos. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Algo que me llama la atención, la verdad, que después de leer 2, 3, 4, 5 veces no me había llamado la atención, es que cuando primero Jesús califica la fe y le dice, bueno, ni aún en Israel había encontrado tanta fe, y después Jesús dice, como creíste, te sea hecho. Me llama la atención que no fue la fe la que actuó para arrancar de las manos de Dios una bendición, sino que la bendición que él recibió fue una añadidura que le fue dada en el creer. Y el creer también es un regalo de Dios. No hay nada, mis hermanos, mis amigos, de lo cual podamos jactarnos. Y entonces, aquí viene la pregunta. No están ustedes para saberlo, ni yo para contárselos, pero les platico el chisme celestial. Resulta que la semana pasada estuve en la ciudad de McAllen, en Texas, en la frontera con México y Texas, visitando a mi mami. Le dije a mi hermano que si no tenía por ahí unas vacaciones pendientes, no para mí, sino para él, para que se fuera por ahí, que yo me encargaba de enseñar. Y así fue, y enseñé en las iglesias, pasamos un tiempo lindo. Y curiosamente me tocó enseñar el pasaje de Lucas 7 del centurión. Y bueno, es un pasaje que planteamos diferente, que viene de un contexto y va a un contexto diferente, etcétera, etcétera, pero sí tiene muchas similitudes. Y una de ellas es este final. Y yo puse una pregunta y quiero volverla a poner ahora. Familia, si este siervo del centurión no hubiese sanado, ¿todavía Jesucristo consideraría que él tenía tanta fe? La sanidad de este siervo es la evidencia que él tuvo tanta fe. Déjame poner la pregunta de otra manera. ¿Podría haber tenido tanta fe en la persona y en la obra de Jesucristo, reconocer su identidad, su poder, su majestad, estar completamente confiado en lo que Jesús puede hacer y supeditado, como la historia anterior, ¿recuerdan? Tú puedes, pero mi pregunta es, ¿quieres? Supeditado a su voluntad. Y aún así, no recibir su sanidad. ¿Sí o no? Es algo interesante para pensar. Esto es para pensar, para conversar. Esto va a ser motivo para traer nuestras experiencias, nuestras reflexiones, nuestro estudio de la palabra de Dios, edificarnos unos a otros en las células. Pero yo quiero platicarles que, como muchos de ustedes saben, yo tengo una hermanita menor que yo, 6 años. Y ella falleció hace más de 10 años. Esta nena nació con una lesión profunda en el parietal izquierdo de su cerebro, de lo cual nunca se recuperó. Ella vivió con una edad mental como de 2 años o un poco menos, pero atormentada por su condición.
terriblemente atormentado. Yo durante toda mi adolescencia, y parte de mi niñez y mi adolescencia me tocó cuidarla. No salía yo a la calle, por eso agarraba la guitarra y por muchas cosas más. Y sí, hasta que mi mamá no pudo más, la mandamos con mi papá, que nos había dejado tiempo atrás, etcétera, etcétera. Venimos al conocimiento de Cristo, habíamos dejado de saber por mi papá dónde estaba, cómo estaba, si vivía o no, una situación un poco triste. Pero después de orar mucho, Dios movió su corazón y nos dijo dónde estaba. Estaba en la Ciudad de México. Fuimos a verla. Gavita ya era mi novia. Y bueno, la historia se las puedo contar de 5 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos, de 1 hora, de 2. Ustedes pidan aquí en el chat, ¿no es cierto? Pero se las platico rápido. A dónde voy es que habíamos acabado de creer en Cristo. Habíamos dejado literalmente nuestras barcas para embarcarnos en la aventura de conocer, de seguir y de servir con todo nuestro corazón al Señor, cosa que desde mis 21 años procuré hacer. Y pasaron muchos años, pasaron 10, pasaron 20 años y dirías, Dios no escuchó nuestra oración. Y dirías así porque Jesús no la sanó. Pero hey, recordemos que vayámonos unos capítulos atrás y recordemos un poco lo que Jesús nos ha enseñado acerca de la oración. Y la oración no cambia a Dios definitivamente. La oración tampoco en principio está diseñada para cambiar las circunstancias, pero sí nos cambia a nosotros. De personas independientes, atemorizadas, con incertidumbre, esclavizadas a nuestros temores, a nuestras creencias, a personas libres para confiar y creer que en el trono del universo hay un Dios bueno que hace que todas las cosas contribuyan para nuestro bien. Por 20 años, mi hermana no sanó, pero se convirtió en un ángel de muchas maneras que me faltaría tiempo para decirles. Pero lo que sí hizo es que a nuestra familia nos unió, nos enfocó en Jesucristo, nos hizo depender cada día más de Él y como también dice el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y aunque desecha esta mi carne, con mis ojos veré a mi Salvador, pero también veré glorificada a mi hermana, porque en la cruz del Calvario hay suficiente provisión para todo aquel que crea en Él, ya que sufrió nuestros dolores. Por su llaga hemos sido todos nosotros curados. Entonces, sus respuestas son sí, son no, son espera, pero siempre en su soberanía Dios obra su misericordia, su gracia, y a veces te dice sí por gracia, a veces te dice no por gracia, a veces, mejor dicho, siempre te dice espera, o siempre que te dice espera, es por gracias a lo que me refiero, ya que Dios hace que todas las cosas obren para bien. Pero bueno, sigamos meditando este pasaje, leyéndolo, reflexionándolo, llevemos nuestras notas para que nuestra conversación en células sea súper nutrida y que nosotros, con los dones, perspectivas y talentos que Dios nos ha dado, podamos edificarnos mutuamente y que Cristo siga edificando su preciosa iglesia más allá de las fronteras de cualquier país para su gloria y para su honra. ¿Oramos? Señor hermoso, gracias por esta preciosa segunda historia donde se enfatiza tanto, Señor, tu identidad, tu poder, tu autoridad, tu misericordia. Qué respuesta tan linda. Yo iré y le sanaré. Señor, siendo que tu sola palabra tiene completo poder, Señor. Eres un Dios que te has hecho cercano. Eres un Dios inclusivo, Señor. Ahora, para los que no pertenecen, para los segregados, para los exiliados, Señor, para aquellas personas que como yo, la religión despreció, porque mi confianza está completa y absolutamente en ti. No tengo nada que ofrecerte, Señor, como este centurión que pudiera ofrecerte mis mejores dones delante de ti son trapos sucios, Señor. Pero creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Padre, cualquier cosa que venga con el creer, la recibo como un regalo tuyo, Señor, porque sé
que las cosas haces que obren para bien para aquellos que te amamos, te seguimos. Sigue edificando tu iglesia, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.